Arrancamos entonces con la unidad número 28, que es sistema reproductor. En este caso, nosotros, el sistema reproductor, como dijimos, tiene como función formar nuevos individuos que reciben características heredables de sus progenitores. Esas características pueden ser ventajosas o perjudiciales. Y en los animales, en la mayoría de los vertebrados, el proceso de reproducción es vía reproducción sexual. La reproducción sexual involucra dos procesos. Por un lado, formar gametas, que es lo que se conoce como meiosis, y por otro lado, la fecundación, que es la unión de la gameta femenina con la gameta masculina. En el caso de la formación de los gametos, ocurre en las gónadas, es decir, en los testículos del macho y en los ovarios de la hembra, y a partir del proceso de formación de gametas voy a obtener espermatozoides como gameta masculina y ovocitos o oocitos como gameta femenina. Una de las diferencias que podemos apreciar así a simple vista entre la gameta masculina y femenina es que la gameta masculina es móvil y la gameta femenina no. Entonces es la gameta masculina quien va en busca de la gameta femenina. En muchos invertebrados y en las plantas anuales, las generaciones se superponen. ¿Qué quiere decir? Que en la misma generación o en el mismo momento hay una superposición de generación. Es decir, vamos al revés para que no se confundan. En los invertebrados y en las... Profe, Dime. se le escucha como muy cortado por momentos. No sé si seré yo o mi internet. A ver. Espera. Mira, he estado hasta recién y no he tenido problemas. Puede ser el internet, porque hasta recién he estado dando clases y no se ha cortado. No sé si a los demás se les escucha cortado. Yo le escucho bien, profe. Ah, puede ser tu internet, Lu, porque por ahí empieza a fallar. Sí, debe ser eso. Bueno, entonces, como les decía, en los invertebrados y en las plantas anuales, las generaciones no se superponen. En los vertebrados, es decir, donde estaríamos incluidos nosotros, los padres no solamente que persisten o viven después de producir a su progenie, sino que son fundamentales para el desarrollo de esa progenie. ¿Por qué? Porque necesitan un intenso cuidado parental. Entonces, como vemos acá, en la reproducción sexual, nosotros vamos a tener una meiosis y una fecundación. El resultado de la fecundación, es decir, de unir una gameta femenina con una gameta masculina, es la formación del huevo o cigoto. Entonces, nosotros vamos a poder clasificar a los animales dependiendo del tipo de fecundación que tengan. ¿Qué quiere decir? Hay animales que tienen fecundación externa, es decir, que la gameta masculina y la gameta femenina se unen fuera del cuerpo de la hembra. Mientras que en la fecundación interna, la gameta femenina y la gameta masculina se unen dentro del cuerpo de la hembra. Entonces, la fecundación externa ocurre, por ejemplo, en anfibios, en la mayoría de los peces y en muchos invertebrados. Entonces, la hembra libera su gameta, el macho libera su gameta y las gametas se fusionan fuera del cuerpo de la hembra. En la fecundación interna pasa lo contrario. La gameta masculina y la gameta femenina se unen dentro del cuerpo de la hembra. ¿Qué quiere decir esto? Esto pasa en nosotros, los mamíferos, en los reptiles y en las aves. Esto es una manera de clasificar a los animales. Otra manera de clasificarlo es teniendo en cuenta dónde se desarrolla ese huevo o cigoto. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo uno la gameta masculina y la gameta femenina, se forma un huevo o cigoto o embrión. Ya lo vamos a ver en la unidad que sigue, los distintos estadios. Pero una vez que se forma ese huevo, puede seguir distintos tipos de desarrollo ese huevo.
¿Qué quiere decir? No todos los embriones se desarrollan dentro del cuerpo de la madre. Entonces, clasificamos, según el tipo de desarrollo, a los animales en ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. ¿Qué quiere decir esto? En los ovíparos ubicamos a la mayoría de los reptiles, a las aves y a los mamíferos monotremas. ¿Qué son los mamíferos monotremas? Son un tipo de mamífero, como el ornitorrinco y la equidna, que se diferencian del resto de los mamíferos porque, por ejemplo, ponen huevos. Entonces, son como mamíferos porque tienen glándulas mamarias, pero son especiales, porque son mamíferos que ponen huevos. Entonces, en estos animales, la fecundación puede ser interna o externa, pero el desarrollo es siempre fuera del cuerpo de la hembra, dentro de un huevo, que se llama huevo amniota, pero fuera del cuerpo de la hembra. Entonces, por eso se los llama ovíparos. Los ovovivíparos son como una mezcla, fíjense que se llaman ovovivíparos, es decir, es como ovíparos con vivíparos. Estos ovíparos tienen ovovivíparos tienen fecundación interna. ¿Qué quiere decir esto? La gameta femenina y la gameta masculina se unen dentro del cuerpo de la hembra, pero ojo con esto, porque si bien el desarrollo se produce dentro del cuerpo de la hembra, en el oviducto de la hembra puntualmente, la hembra no interfiere ni en el desarrollo ni en la nutrición de ese embrión. O sea que solamente lo protege, nada más. Es decir, no lo nutre y no interviene en el desarrollo de ese huevo. Solamente el huevo está alojado en el oviducto y nada más. Por ejemplo, esto pasa en los anfibios, en los reptiles y en ciertos peces. En cambio, en los vivíparos, la hembra completa el desarrollo de su embrión adentro. Es decir, tengo una fecundación interna y tengo una cavidad especificada, que podría ser, por ejemplo, el útero o algo similar, donde se va a completar el desarrollo de ese embrión y la hembra ahí sí lo nutre, lo protege e interviene en el desarrollo. Es más, el embrión, si no tiene la nutrición de la hembra en los vivíparos, se muere. Entonces esto pasa en los peces óseos y cartilaginosos, en algunos, en los mamíferos marsupiales, que son los que tienen marsupio, como el canguro y el koala, y en los mamíferos placentarios, que ahí entraríamos nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mamífero marsupial y el placentario, más allá de que ellos tienen marsupio y nosotros placenta? Que en los mamíferos placentarios, que somos nosotros, el embrión completa totalmente su desarrollo dentro de la madre y nace vivo, completamente desarrollado. En los mamíferos marsupiales, la mayor parte del desarrollo se produce dentro de la hembra, pero cuando todavía no ha terminado de desarrollarse, sale y se coloca en el marsupio y completa el desarrollo dentro del marsupio, que es esa bolsa que tienen los canguros y los koalas. Independientemente de eso, la hembra participa del desarrollo y de la nutrición de ese embrión. Entonces, existe algo que se llama plasticidad sexual. ¿Qué significa esto? Que hay animales que pueden cambiar de sexo. Es decir, miren, si bien nosotros sabemos que el sexo masculino produce gametas masculinas y el sexo femenino produce gametas femeninas, se estaba estudiando vertebrados no mamíferos, puntualmente un tipo de pez que son los peces teleósteos, que se descubrió que estos peces tenían una estrategia sexual que consistía en cambiar su sexo. Claramente este proceso depende de factores genéticos, depende de factores ambientales y depende de factores fisiológicos. Entonces, ¿qué descubrieron? Que había animales, repito, vertebrados, que no son mamíferos, que
tenían como característica adaptativa y que de hecho les daba más éxito reproductivo el cambiar de sexo, tener una plasticidad sexual. Por ejemplo, hay un pescado que se consume mucho, que se llama besugo, que se encuentra en las costas de Argentina, que es uno de los ejemplos de peces que tienen plasticidad sexual. Y de hecho, hay otras especies también, como por ejemplo, hay una especie que se llama anguila criolla de agua dulce, que en el transcurso de la vida existen dos tipos diferentes de machos. Los que son machos toda la vida y los que vienen de una reversión sexual de una hembra. Entonces, todo esto que yo les he contado son casos de hermafroditismo, es decir, que en un determinado momento tienen ambos sexos o esos sexos son secuenciales en determinado momento de su vida. Y hay otros que son durante toda la vida machos o durante toda la vida hembra, y a eso se les llama gonocóricos. Entonces, esta plasticidad sexual, como les dije, depende de diversos factores, sobre todo factores genéticos, y obviamente el tener esta plasticidad sexual les da a esos individuos más éxito reproductivo. Vamos entonces a comenzar con el aparato o sistema reproductor masculino. En este caso vamos a dividir dos órganos, los órganos sexuales primarios y los órganos sexuales secundarios. Los órganos sexuales primarios son los testículos y es el lugar donde, ¿por qué se les llama primario? Porque es el lugar donde se producen los espermatozoides y donde se secreta o se produce la testosterona, que es el principal andrógeno que producen los hombres. Entonces, por eso se los considera primarios. Los órganos sexuales secundarios son órganos que contribuyen en distintos aspectos. Por ejemplo, el pene le permite la copulación, las glándulas anexas, que son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales, son glándulas que secretan sustancias para formar el semen. Después, por ejemplo, los conductos genitales y excretores lo que hacen es intervenir en la conducción de esos espermatozoides o en la salida de esos espermatozoides o en la maduración de esos espermatozoides. Entonces, por eso se los llama órganos sexuales secundarios. Nosotros vamos a empezar a ver cada uno de estos órganos sexuales, pero primero vamos a ver como una imagen, como si fuera en forma lateral, de lo que vendría a ser las estructuras que forman parte del sistema reproductor. Fíjense, nosotros tenemos que identificar primero que todo lo siguiente. Claramente vemos que esto es la vejiga, o sea que acá se almacena orina, que es un desecho del sistema excretor. Esa orina, si yo me fijo, se vuelca en la uretra y sale por la uretra hacia el exterior. Pero, si me fijo, los testículos, fíjense que por encima del testículo existe esta estructura que se llama epidídimo, que ya vamos a ver para qué sirve, también producen espermatozoides, y esos espermatozoides se van a volcar en la uretra. Lo mismo que la glándula bulbouretral produce secreciones, se vuelcan en la uretra. La vesícula seminal produce secreciones, se vuelcan en la uretra. La próstata produce secreciones, se vuelcan en la uretra. Quiere decir que esta uretra que nosotros vemos acá es la salida del sistema reproductor y del sistema excretor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que analizar que ese semen que nosotros decimos que forma parte de la eyaculación, que forma parte de un líquido que contiene espermatozoides, también va a contener otras secreciones, como las que vienen de la próstata, las que vienen de la vesícula seminal y las que vienen de la glándula bulbouretral. Otra cosa que quiero que vean es que, si se fijan, el pene, que es el órgano copulador, no sé si se alcanza a ver, esto es como un esquema, ¿verdad? Tiene todo como en el tejido que lo forma, que es todo este tejido que ustedes ven acá, tiene todo tejido eréctil. Si ustedes lo vieran de cerca, verían como un tejido
lleno de agujeritos. Esos agujeritos tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler. Esos agujeritos se van a llenar de sangre y es lo que va a producir la erección. Ya vamos a verlo enseguida con más detalle, pero como esta es una imagen general, para que más o menos lo entiendan. Vamos a comenzar con los testículos. Los testículos tienen la particularidad de que es el lugar donde se van a producir los espermatozoides y donde vamos a producir la testosterona, que es la principal hormona o el principal andrógeno que produce el hombre. Los testículos se encuentran fuera del cuerpo, a diferencia de lo que pasa con las hembras que tenemos los ovarios dentro. ¿Debido a qué? Debido a que si el hombre tuviera los testículos en el interior, no podría producir espermatozoides. ¿Por qué? Porque los espermatozoides, para poder producirse, necesitan 3 grados menos o menor que la temperatura que tenemos en el cuerpo. Entonces, por eso los testículos se encuentran fuera del cuerpo del hombre. Esos testículos se encuentran protegidos por un saco que se llama escroto, y esos testículos en un principio se encuentran en la cavidad abdominal, y en el nacimiento esos testículos bajan y se colocan dentro del escroto. Muchas veces en los bebés tarda un tiempo en que se produzca el descenso de esos testículos, y hay veces que no se produce el descenso y entonces hay que operar. Entonces el escroto, ¿qué función cumple? Cuando la temperatura exterior es más fría que la que necesitan los espermatozoides para producirse, el escroto acerca los testículos al cuerpo. Cuando la temperatura exterior es mayor, diríamos, que la que los espermatozoides necesitan para producirse, aleja los testículos del cuerpo. Entonces el escroto es esta estructura que protege los testículos, pero que también va a permitirme que en el testículo haya la temperatura óptima para producir los espermatozoides. Entonces por eso acerca y aleja los testículos del cuerpo. Repito, si estuvieran dentro del cuerpo los testículos, no se podría producir los espermatozoides, porque necesitan 3 grados menos que la temperatura que hay en los espermatozoides, en los testículos, perdón. Entonces, dentro del testículo, nosotros vamos a encontrar compartimentos, como cavidades, alrededor de 250 compartimentos, donde voy a encontrar a los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son estructuras que están muy enrolladas y que se encuentran dentro de los testículos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que dentro de los túbulos nosotros vamos a tener células como las células germinales, que son las que van a producir los espermatozoides, y las células de Sertoli, que son las que van a nutrir y sostener a nuestros espermatozoides. Y entre los tubos vamos a encontrar a las células de Leydig o células intersticiales, que son las que van a producir testosterona. Entonces por eso decimos que el testículo es quien se encarga de producir la testosterona y quien se encarga de producir los espermatozoides, porque dentro de él se encuentran las células de Leydig, productoras de testosterona, y las células espermatogénicas, que son las que van a hacer el proceso de justamente formar los espermatozoides. Ahora, es muy importante que entiendan esto, siempre se confunden en lo mismo. No es lo mismo las células que están entre los tubos que las células que están dentro de los tubos seminíferos. Entonces, ojo con esto, porque siempre se confunden y siempre se los preguntan. Entonces, unas están adentro y otras están entre los tubos seminíferos. Entonces, como yo les dije, vamos a empezar viendo, esto ya lo han visto ustedes, vamos a empezar viendo el proceso de espermatogénesis. ¿Qué es eso?
proceso de formación de espermatozoides. Claramente este proceso está controlado por la testosterona, es decir, esta hormona, este andrógeno que producen los hombres y que va a regular en el hombre todos los procesos como la espermatogénesis, va a regular los que llamamos caracteres sexuales secundarios, que ya los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el proceso completo, partiendo de las espermatogonias hasta formar los espermatozoides, dura de 8 a 9 semanas. Pero podemos dividirlo en dos partes. Podemos dividirlo. Hasta la formación de espermátides dura aproximadamente 24 días. Y la transformación de espermátide en espermatozoide, que ese proceso se llama espermiogénesis, dura de 4 a 8 semanas. O sea que lo que más demora es justamente este proceso de conversión de espermátide a espermatozoide. Ese proceso de conversión se llama espermiogénesis. Entonces, vamos por parte. Empezamos con espermatogonias, que son células diploides, que se encuentran dentro de los tubos seminíferos, dentro del testículo. Esas espermatogonias se encuentran en la membrana basal del tubo seminífero, ¿y qué hacen? Empiezan a multiplicarse. ¿Cómo se multiplican? Por mitosis. ¿Y por qué se multiplican por mitosis? Y porque piensen una cosa, si el hombre tuviera una sola espermatogonia, cuando forma 4 espermatozoides no podría formar más espermatozoides. Entonces, necesito multiplicar la cantidad de espermatogonias para poblar el testículo de espermatogonias y que esas espermatogonias puedan arrancar posteriormente el proceso de meiosis. Entonces, esas espermatogonias, si son diploides, ¿cuántos cromosomas tienen? ¿Cuántos 46. cromosomas? 46, muy bien. Y si es un hombre, va a tener 44 autosomas y el último par, ¿cómo va a ser? Es un hombre. XY. Muy bien, perfecto. Va a ser XY. Entonces, esas espermatogonias empiezan a multiplicarse por mitosis, llenan el testículo de espermatogonias y en determinado momento, algunas, no todas, algunas de esas espermatogonias se diferencian en espermatocitos primarios. Ojo con esto, acá no hay una meiosis, acá hay una diferenciación en espermatocitos primarios. De hecho, fíjense que el espermatocito primario sigue siendo diploide. Una vez que formé el espermatocito primario, este sí inicia la primera meiosis. Acuérdense que la meiosis tiene 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2, y cada meiosis tiene profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, este espermatocito primario completa la primera meiosis y forma 2 espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios son haploides. Entonces, si son haploides, ¿cuántos cromosomas tiene? 23. 23. Muy bien. Estos espermatocitos secundarios hacen la meiosis 2 y forman 4 espermátides que también son haploides. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre este haploide y este haploide? Que las espermátides serían solamente las cromátides. O sea que serían haploides como. Está bien lo que estás Simple. diciendo. Haploide simple y los espermatocitos haploide doble. Muy bien, perfecto. Es decir, la diferencia entre estos dos es que esto es haploide doble y esto es haploide simple. Una vez que hice todo este proceso, han pasado 24 días.
A partir de acá, miren, espermatogonia, me diferencio en espermatocito primario, primera meiosis, 2 espermatocitos secundarios, segunda meiosis, 4 espermátides. Este proceso que viene acá es lo que conocemos como espermiogénesis. Ese proceso es el que demora de 4 a 8 semanas. Es cuando yo voy a formar espermatozoides. Claramente esos espermatozoides van a seguir siendo haploides simples, es decir, no hay una transformación cromosómica. Lo que hay es una transformación estructural de esas células. ¿Qué es esta transformación que ven acá? Es decir, tanto el espermátide como el espermatozoide tienen la misma composición cromosómica. Son haploides simples. ¿Cuál es la diferencia? La estructura. ¿Sí? Entonces, estas células que tienen acá no tienen capacidad de fecundar. Los espermatozoides tienen capacidad de fecundar. Cuando terminan su proceso, tienen capacidad de fecundar. Entonces, ¿cómo es esa transformación que estamos diciendo que ocurre? Bueno, esa transformación es la que están viendo en la imagen. Fíjense cómo todo empieza a partir de una célula que es más bien redondeada. Miren las mitocondrias, miren el núcleo, adentro está el ADN, y acá tenemos el aparato de Golgi. ¿Por qué insistimos en esto? Porque ya van a ver que esas estructuras se van a transformar. Entonces, los centriolos de la célula, uno de los centriolos se va a desplazar en el extremo opuesto y va a formar una pieza que se va a encontrar en el cuello del espermatozoide. Porque miren, este es el espermatozoide final. El espermatozoide ya formado tiene una cabeza, un cuello y una cola. Entonces, en la cabeza yo distingo el núcleo, que tiene ADN, y distingo una región que se llama acrosoma, que ya les voy a contar para qué sirve. En el cuello distingo mitocondrias. Y finalmente la cola, que es un flagelo. Entonces, este es el final. Entonces, ¿cómo es la transformación para llegar a formar esto que tengo acá? Entonces, uno de los centriolos se desplaza al extremo opuesto y va a formar una pieza en el cuello del espermatozoide. El otro va a empezar a ensamblar dímeros de tubulina y va a empezar a formar lo que va a ser el flagelo. Miren acá. ¿Ven? Que se está empezando a formar el flagelo. ¿Ven la transformación? Ahora, no es la única transformación que ocurre. Fíjense el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene vesículas y gránulos adentro, que van a irse transformando, si se fijan, a lo largo de la conversión. Y ya les voy a contar qué pasa. Miren las mitocondrias como estaban acá, y miren cómo se empiezan a acumular y se empiezan a concentrar en una región, que es lo que llamamos la región del cuello. Entonces, la cola es lo que le va a permitir al espermatozoide moverse. Las mitocondrias, que estaban todas como dispersas, empiezan a acumularse en lo que va a ser la región del cuello del espermatozoide. ¿Para qué necesitan mitocondrias? ¿Para qué necesitarán la mitocondria los espermatozoides? Para poder tener energía. Exactamente, para poder obtener ATP, para poder moverse. Entonces, por eso, en la zona del cuello, yo encuentro mitocondrias. Y miren lo que pasó con el complejo de Golgi, que yo les decía, miren, que va a haber una transformación. El complejo de Golgi, en su interior contiene vesículas, que contiene gránulos. Esos gránulos se fusionan, el complejo de Golgi desaparece, y se transforma en una región que se llama acrosoma, que es esta región que ustedes tienen acá. Dentro de esta región, ustedes van a encontrar enzimas que son fundamentales para la formación, o mejor dicho, para la unión del espermatozoide con el ovocito. Por ejemplo,
una de las enzimas que vamos a encontrar ahí se llama hialuronidasa. Es una enzima muy importante porque, les cuento, el ovocito de la mujer está rodeado por distintas capas. Una de las capas se llama zona pelúcida y otra de las capas se llama corona radiada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta estructura, que se llama acrosoma, contiene enzimas, cuando llega con el ovocito, libera esas enzimas, como la hialuronidasa, entonces esas enzimas lisan la corona radiada que rodea el ovocito y puede entrar el espermatozoide. Entonces, fíjense, se transformó el complejo de Golgi, ya no está más, desapareció. Las mitocondrias se ubican en la zona del cuello. La forma de la célula también fue cambiando. Se formó un flagelo. Se formó el acrosoma en la región de la cabeza. Entonces me quedó una cabeza, un cuello y una cola. Esto es el espermatozoide final. ¿Cuándo pasa todo esto? Acá. En la espermiogénesis, en la conversión de las espermátides a espermatozoides. Entonces, una vez que formé todo esto, como les dije, va a pasar dentro del testículo, dentro de, puntualmente, la espermatogénesis ocurre en lo que es los túbulos seminíferos en su interior. Ahora, ¿qué pasa a partir de ahí? ¿A dónde van los espermatozoides? Bueno, a partir de ahí, lo que ocurre es que los espermatozoides pasan a una estructura que está por encima del espermatozoide, del testículo, que se llama epidídimo. El epidídimo es una estructura en forma de tubo enrollada, donde cuando llegue a esa estructura, el espermatozoide lo que adquiere es más movilidad y empieza a adquirir potencialidad para unirse al ovocito. Es decir, el espermatozoide ahí, en el epidídimo, va a madurar. Una vez que sale del epidídimo, pasa a los conductos deferentes, que es esto que tienen acá. De hecho, miren, ahí les va indicando la flechita cómo se va moviendo. En los conductos deferentes, los espermatozoides se almacenan. Estos vasos o conductos deferentes llegan hasta el centro de la cavidad abdominal y están cubiertos por una capa de músculo liso que se van contrayendo y me van como propulsando a los espermatozoides. Este vaso o conducto deferente se une con nervios, arterias y venas y tejido conectivo y forma lo que se llama el cordón espermático. Este cordón es el que se corta para que cuando se produce la vasectomía es un método de control de la natalidad, que obviamente se produce en el hombre, y que lo que hace es que los espermatozoides que se producen nunca se puedan volcar hacia la uretra, porque se corta este cordón espermático, entonces no se vuelcan en la uretra. Entonces, salen del testículo, van al epidídimo, pasan por el vaso o conducto deferente y se vuelcan en la uretra. Y por la uretra salen. Obviamente no salen solos, ¿sí? Es decir, salen acompañados de lo que llamamos el líquido seminal, que está formado por las secreciones de la vesícula seminal, que se vuelcan también, las secreciones de la próstata, que se vuelcan también, y una glandulita más que se llama glándula bulburetral, que también vuelca sus secreciones en la uretra. Entonces por acá sale el semen formado, que tiene espermatozoides y que también tiene estas secreciones de estas glándulas anexas. Glándulas anexas, como les dije, vesícula seminal, glándulas bulbouretral y próstata. Empezamos con la vesícula seminal. La vesícula seminal produce un líquido que es rico en fructuosa. La fructuosa es un glúcido, entonces le sirve como nutriente a los espermatozoides.
Por otro lado, también contiene este líquido prostaglandinas. Ustedes ya vieron qué son las prostaglandinas. De hecho, les contamos que las prostaglandinas, el primer lugar donde se descubrieron fue justamente en el semen. Entonces, ¿qué hacen estas prostaglandinas que contiene este líquido? Cuando llegan al aparato reproductor femenino, estimulan las contracciones del útero y las contracciones del oviducto para favorecer el avance del espermatozoide. Próstata. La tienen que haber escuchado aunque sea nombrar. Es muy común en la gente mayor tener la próstata agrandada, o el cáncer de próstata en el hombre es muy común como el cáncer de mama en la mujer. Esta próstata produce un líquido lechoso, ligeramente ácido, que está formado por fosfatasa ácida y ácido cítrico. Entonces ustedes me van a decir, entonces si la próstata produce este líquido ligeramente ácido, el semen es ácido. No. El semen es ligeramente alcalino. Aproximadamente tiene un pH de 7,5. ¿Por qué? Porque lo que logro con este pH es neutralizar la acidez de la vagina, neutralizar la acidez del aparato reproductor femenino. Acuérdense que nosotros les contamos, de hecho ya lo van a ver mañana, que en el aparato reproductor femenino nosotros tenemos un montón de bacterias lácticas que hacen fermentaciones y producen ácido láctico. Ese ácido lo que hace es que el aparato reproductor femenino sea o tenga un pH ácido. Entonces, el semen, al ser ligeramente alcalino, es como que neutraliza en parte la acidez del aparato reproductor femenino. Y por último, tenemos las glándulas bulbouretrales, que se encuentran en la unión entre el vaso deferente y la uretra, y secretan moco que sirve como lubricante. Ese moco sirve para lubricar dos cosas. Una, facilitar la salida de los espermatozoides por la uretra. Y dos, facilitar el ingreso del pene en el tracto genital femenino. Entonces funciona como un lubricante. En conclusión, el semen, aproximadamente por eyaculación, se producen de 2 a 4 mililitros de semen. Obviamente esto está relacionado con el nivel de excitación que se produzca durante la actividad sexual, la abstinencia previa que tenga, pero aproximadamente por eyaculación son de 2 a 4 mililitros. Ese semen contiene aproximadamente, escuchen bien, 200 millones de espermatozoides. De hecho, un hombre que cuando se produce la eyaculación contiene menos de 20 millones de espermatozoides, se lo considera estéril. Ustedes me van a decir, ¿cómo 20 millones estéril? Sí, chicos, porque la mayoría de los espermatozoides se mueren en el aparato reproductor femenino. Entonces, el semen comienza a producirse aproximadamente en la pubertad, y cuando aumentan los niveles de testosterona, es decir, a partir de los 11, 14 años, la cantidad de semen aumenta más. En conclusión, el semen tiene esta composición: 90% líquido seminal, 10% espermatozoides. Ese líquido seminal es principalmente lo que secreta la vesícula seminal, que es este líquido que contiene fructuosa, prostaglandinas, fósforo, potasio, aminoácidos. Después, las secreciones de la próstata: fosfatasa ácida, ácido cítrico, calcio, sodio, zinc. Y en menor medida lo que produce las glándulas bulbouretrales, que es ese moco lubricante. Un espermatozoide vive 48 horas. O sea que 48 horas vive una vez que se produjo la eyaculación, inclusive en el aparato reproductor femenino. Entonces, esto nos da también una pauta del tema de los métodos más adecuados para la anticoncepción. ¿Por qué? Porque
si una persona, por ejemplo, hay muchas mujeres que usan como método de control de la natalidad el tema de los días. ¿Cuál es el tema? Que el espermatozoide vive 48 horas en el aparato reproductor femenino. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso, porque de 48 a 72 horas vive. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque por ahí la relación sexual se produjo un determinado día, pero ese espermatozoide vive 48 horas, 72 horas más. Entonces, por ahí, el día que se produjo la relación sexual, la mujer todavía no ovulaba, pero al día siguiente sí. Entonces, es importante saberlo porque el conteo de los días no es un método muy seguro como control de la natalidad. Entonces, este semen va a contener espermatozoides y el líquido seminal. Para que se pueda producir la eyaculación, tiene que haber una erección. Y ahí está lo que yo les estaba diciendo de que vieran la estructura del pene. Fíjense, en la página 9 de su cuadernillo, ustedes tienen un corte transversal de lo que vendría a ser el pene. Si se fijan en ese corte transversal, el pene está formado por tres masas de tres estructuras de tejido eréctil esponjoso. ¿Qué quiere decir eso? Es un tejido que contiene, como les dije, todos agujeritos chiquititos del tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces, esos agujeritos son los que se llenan de sangre y es lo que te produce, o que produce en el hombre, la erección. Entonces, cuando se estimula las fibras parasimpáticas que inervan los vasos sanguíneos, que desembocan en esos tejidos eréctiles, se distienden, comprimen las venas y no deja que la sangre se escape. Entonces la sangre queda retenida en todos esos agujeritos que dijimos que tenía el pene. Entonces, cuando continúa la estimulación, el bulbo, que está subyacente del cuerpo esponjoso, se endurecen y aumentan de tamaño y es lo que se conoce como una erección. Entonces, esa erección va acompañada de la descarga de líquido desde las glándulas bulbouretrales, que es lo que sirve como lubricación para facilitar el movimiento de los espermatozoides. Entonces, fíjense acá, miren, fíjense, este es el bulbo que les mencionaba, y este es el tejido eréctil. Todo esto es lo que está lleno de estos agujeritos, de este tejido esponjoso, que es lo que se llena de sangre. Entonces queda la sangre acumulada acá, en esos agujeritos. Entonces por eso se produce la erección. La erección va a veces acompañada de una eyaculación. ¿Por qué? Cuando se estimulan los mecanorreceptores del pene y del escroto, recuerden que el escroto es lo que rodea a los testículos, se envían impulsos nerviosos en forma de arco reflejo a la médula espinal inferior. ¿Se acuerdan del arco reflejo que lo vimos en nervioso? Entonces, cuando se estimula el pene y el escroto, por ejemplo, cuando se introduce dentro de la cavidad o del aparato reproductor femenino, entonces se envían impulsos en forma de arco reflejo a la médula espinal. ¿Qué hace? Esas neuronas motoras inervan distintos músculos del sistema reproductor. Por ejemplo, hacen que el escroto eleve los testículos y los acerque al cuerpo. Por otro lado, los músculos que están rodeando a nuestro epidídimo y a nuestro vaso deferente, es decir, vuelvo acá, los músculos que están rodeando esta estructura, todo este vaso deferente, se contraen para que el espermatozoide haga esto, empiece a avanzar y empiece a salir por la uretra. Y, en tercer lugar, gracias a esta estimulación de los mecanorreceptores, los músculos que están rodeando el bulbo hace que se contraiga, vuelvo para atrás, miren, los músculos que están rodeando esta parte, hace que se contraiga, y entonces, al contraerse, impulsa a los espermatozoides, al líquido de la vesícula seminal, al líquido de la próstata y al líquido de la glándula uretral por acá. Entonces es lo que se conoce como eyaculación. Entonces, esa sensación de eyaculación da una sensación placentera, que es lo que se conoce como orgasmo.
Ahora, ¿cómo se regula todo esto? Como les dije antes, principalmente está regulado por la testosterona, que es el principal andrógeno que producen los hombres puntualmente en sus testículos, en las células de Leydig. Hay otros andrógenos que, si se acuerdan, lo vimos, los producían en la corteza suprarrenal, que se denominan sexocorticoides. Entonces, la testosterona, escuchen bien esto, en realidad el hombre la empieza a producir en su estado de embrión. ¿Por qué? Porque es lo que permite diferenciar un embrión masculino de un embrión femenino, o sea, una hembra de un macho. Es decir, cuando se empieza a secretar testosterona, el embrión empieza a diferenciarse a características masculinas. Nace ese bebé y desde el nacimiento hasta la pubertad, los niveles de testosterona son bajísimos. En la pubertad empieza a aumentar bruscamente la secreción de testosterona por parte de los testículos. Entonces esta testosterona va a controlar no solamente la espermatogénesis, sino también lo que llamamos características sexuales secundarias. Estos niveles de testosterona se mantienen elevados hasta aproximadamente los 40-50 años, donde los niveles de testosterona empiezan a bajar. Así todo, el hombre, por más que sus niveles de testosterona bajen, puede seguir, o sigue, mejor dicho, produciendo espermatozoides, aunque menos, y por lo tanto puede seguir fecundando a una mujer. Entonces, la testosterona se regula por mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Van a ver que es mucho más simple el proceso que lo que ocurre en la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre, si bien tiene una liberación de testosterona pulsátil, a lo largo del mes, sus niveles de testosterona son constantes. Es decir, no es que dependiendo si está en el día 14 o en el día 1 o en el día 28, cambie su nivel. En la mujer no pasa lo mismo. Por eso la regulación hormonal del ciclo femenino y del ciclo masculino es tan diferente. Porque el hombre, su regulación hormonal es muy simple, porque sus niveles hormonales son casi siempre los mismos. Obviamente hay veces que libera más en ciertas condiciones, ya lo vamos a ver, pero sus niveles hormonales durante el mes son constantes. No pasa lo mismo en la mujer. Entonces, cuando vean mañana el ciclo reproductor femenino, van a ver que hace un pico para acá, un pico para allá, baja, porque claro, nuestros niveles hormonales a lo largo de los 28 días, que se calcula más o menos un mes, varían un montón. Entonces, ¿cómo es la regulación en el hombre? Todo lo que está acá, ustedes ya lo vieron. Lo vieron en endocrino, todo. El hipotálamo produce una hormona liberadora que se llama hormona liberadora de gonadotrofina, la famosa GnRH. Esa hormona liberadora, si se acuerdan, ejerció un efecto en la adenohipófisis que hacía que la adenohipófisis produjera luteinizante y folículo estimulante. Entonces, cuando se libera luteinizante, me estimula a mi testículo, puntualmente a las células de Leydig del testículo, que produzcan la testosterona. ¿Qué hacen las células de Leydig? Liberan testosterona. ¿Qué hace esa testosterona? Estimula en el propio testículo la espermatogénesis. Es decir, ese proceso que vimos de formar espermatozoides. Ahora, esa testosterona, cuando aumenta en sangre, por una retroalimentación negativa, me inhibe la LH y me inhibe a la GnRH. Al revés, cuando disminuyen los niveles de testosterona, se estimula a la luteinizante, o sea, a la adenohipófisis, y se estimula al hipotálamo. Entonces, el hipotálamo libera GnRH, hace que se libere luteinizante y estimula la secreción de testosterona. O sea que esta es una típica retroalimentación negativa como la que vimos en endocrino. ¿Qué pasa? También
yo les dije que se liberaba FSH, folículo estimulante. ¿Qué hace la folículo estimulante? Actúa sobre el testículo, pero sobre las células de Sertoli. Que si se acuerdan, las células de Sertoli lo que hacían eran nutrir a los espermatozoides. Entonces, esas células de Sertoli secretan una hormona que se llama inhibina. Como su nombre lo indica, inhibina, acuérdense de inhibir. Y justamente lo que hace es inhibir la liberación de folículo estimulante. Entonces, esta es la regulación hormonal en el hombre. Es bastante simple, es decir, ¿en qué sentido? Que ¿cómo les podría decir? Está muy relacionada con lo que ustedes vieron de retroalimentación negativa en endocrino. Es decir, cuando una hormona aumenta, te inhibe a las que la liberan, cuando una hormona disminuye, te aumenta a las que la liberan. ¿Sí? Es decir, no tiene mayor complicación porque es muy parecido a los sistemas de retroalimentación que vieron en el sistema endocrino. Ahora, esa testosterona se libera en forma pulsátil. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos donde la libera más y hay momentos donde la libera menos. Entonces, en los momentos donde la libera más es, por ejemplo, durante la noche. Entonces, por eso el hombre puede amanecer con erecciones, porque su secreción aumenta durante la noche. Pero, como yo les dije en un principio, esta testosterona no solamente me permite el proceso de la espermatogénesis, sino también que me va a permitir desarrollar lo que se llaman caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios, si se fijan, son caracteres que, si alguna vez han tenido a un niño aproximadamente entre 11 y 14 años que está empezando a aumentar sus niveles de testosterona, van a ver que muchos de estos efectos aparecen. Por ejemplo, engrosa la voz, empieza a volverse más ronca. ¿Por qué? Porque la testosterona estimula el crecimiento de la laringe. Entonces por ahí llega una edad donde el hombre empieza a tener, como les digo, entre los 11 y los 14 años, como cambios de voz. Porque claro, la testosterona empieza a aumentar, la laringe empieza a engrosarse, entonces empiezan a tener como cambios en la voz y la voz empieza a volverse como más gruesa. Por otro lado, empieza a haber un aumento del tamaño del esqueleto. Así también hay una mayor síntesis proteica, entonces los músculos empiezan a crecer. Empieza a aparecer vello en las axilas, en el pecho, en la barba, en el pubis. Hay mayor estimulación de glándulas sudoríparas, entonces transpiran más. Y hay como una hiperactivación de las glándulas sebáceas, entonces puede aparecer el famoso acné. Cuando estos síntomas pasan, estas características pasan, que se llaman características sexuales secundarias, quiere decir que ese hombre está aumentando su producción de testosterona y entonces está comenzando su producción de espermatozoides. Entonces, esto, como les dije, pasa alrededor de los 11 a los 14 años. Si bien los niveles de testosterona en el hombre, como les dije, durante un mes no cambian tanto como los de una mujer, hay factores como, por ejemplo, los estados emocionales, el estrés o alguna circunstancia social que pueden alterar esta producción. Pero hay algo que puede alterarlo aún más, que es lo que se llaman los anabólicos o esteroides anabólicos. No sé si alguna vez los han escuchado, se da mucho en la gente que va al gimnasio, que toma anabólicos como para aumentar su masa muscular. ¿Cuál es el problema del anabólico? El anabólico tiene una molécula química muy parecida a la testosterona. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre empieza a tomar anabólicos para aumentar su masa muscular porque va al gimnasio, y el cuerpo dice, ah, hay testosterona, no voy a producir. Entonces, por una retroalimentación negativa, se inhibe la producción de testosterona.
Entonces, ¿qué le pasa a ese hombre? Le crecen las mamas, se contraen sus testículos, puede empezar una calvicie precoz, puede quedar de menor altura de la que debería tener. Además, los anabólicos aumentan el daño renal, el daño hepático y el daño cardíaco. Entonces, este hombre empieza a producir menos testosterona, se inhibe su secreción de testosterona, y entonces, por ejemplo, tiene problemas en las erecciones, no produce suficiente cantidad de espermatozoides, además de que aparecen todas, cambia su voz, muchas veces empieza a tener la voz más fina, porque justamente ha disminuido esta producción de testosterona, y sobre todo es muy peligroso en los hombres que están en desarrollo, es decir, cuando los chicos están creciendo y los hombres se están desarrollando, que es cuando tienen que alcanzar su altura, cuando tienen que terminar de desarrollar sus testículos, su masa muscular. Entonces, si en ese momento empiezan a consumir estos anabólicos, hay una alteración en los niveles de testosterona. Entonces, ¿va a aumentar la masa muscular? Sí, obvio, pero todos los efectos colaterales que produce son terribles. Entonces, por eso ustedes ven por ahí gente que está muy marcada, que toma este compuesto y tiene la voz alterada, o tiene crecimiento de mamas, pero por ahí no es por trabajo, es porque en realidad hay una disminución en la producción de la testosterona. ¿Se ha entendido? ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que me quieran preguntar? Por mí no. Bien. Bien. Entonces, mañana van a seguir con sistema reproductor femenino, y entre mañana y el jueves terminan con sistema reproductor. Y el día viernes, TP de sistema reproductor. Que tengan un hermoso día, nos vemos. Chau, chau. Nos Chao, vemos. profe. Chau, nos vemos. Chau, chau.